Ya estamos comenzando. Bueno, hasta ahí nomás. Bien. Bueno, ahí tengo un mensajito que Beethoven Miguel, bendiciones, ministro, hermano, gracias desde España, ¿no? Si no me equivoco. Eh, Te bendecimos tu familia, a tu esposa. Ahí veo que estás, bueno, en la fotito aparece con dos niños. Bendiciones para tus hijos también. Desde Venezuela. Pensé que era de España, perdón. Desde Venezuela, Cumaná. Dice, saludo, un abrazo grande, gloria a Dios. Bien, vamos a estar comenzando, quiero que vaya conmigo usted al libro Romanos, así, Romanos, capítulo 5, capítulo 5. Vamos a hacer un repaso un poquitito como veníamos hablando el otro día. Anote por favor estos versículos, no se quede con lo que yo le voy a decir. Simplemente medite usted también la palabra de Dios. El Espíritu Santo vive en usted y el Espíritu Santo es su maestro. Él le va a seguir revelando cosas, ¿sí? Hay muchos pastores, muchos ministros que están enseñando gracia y fe. Así que sígalo, escúchelo, búsquelo por YouTube, búsquelo por los Facebook, por Instagram. Y también siga a esos pastores que están enseñando mucho la palabra para poder entender, ¿sí? Para que nosotros podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento, dice la oración del apóstol Pablo, ¿no? Los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, ¿sí? La perfecta obra de Dios, en otras palabras, la perfecta obra de Dios. Dice así, capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que está diciendo que por medio de la fe hemos hallado o se nos ha sido dada la justificación delante de Dios por medio de quién? De Cristo. Lo que está diciendo es que ahora yo delante de Dios ya no soy un pecador, sino que soy una persona justa. Gloria a Dios. Dice justificado. Vuelvo a repetir. Versículo 1. No lo dice Javier Tosto, lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 5. Justificado pues por la fe. ¿Qué quiere decir por la fe? Por creer. Por creer, solamente creer ya me encuentro justificado delante de Dios, ¿sí? Y tengo paz para con Dios, o sea, ¿qué quiere decir es paz para con Dios? De que ya no me siento culpable y no debo sentirme culpable delante de Dios si he errado o no he errado. Tremendo esto. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús por esa obra maravillosa de Cristo. ¿Por quién tenemos? Dice, versículo 2, ¿por quién tenemos entrada? Que dice que hay una entrada. ¿Por quién tenemos entrada al Padre? Por Cristo, amén. Por haber creído en Cristo, hemos obtenido entrada al Padre, ¿sí? ¿Por quién tenemos entrada por la fe a esta gracia? Cuando hablamos de la gracia, estamos hablando del regalo de Dios. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de Cristo mismo muriendo por nosotros, aleluya. Entonces dice que, ¿por quién tenemos? ¿Sí? ¿Por quién tenemos entrada? Por la fe, por creer. Yo ahora tengo en Cristo, ¿sí? La entrada a la gracia y en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice que gracias a la obra de Cristo y por creer en la obra de Cristo, yo ya soy justificado en Cristo. Tengo paz para con Dios, o sea que ya no me tengo que sentir condenado. Porque hay paz en mi vida. ¿Y qué es esta paz que es en mi vida? Saber que hay un justo que murió por mí para que yo ahora sea justo junto con él. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, acá hablando de una tribulación, está hablando de un tiempo que el apóstol Pablo también estuvo pasando, pero que también podemos estar pasando nosotros. Dice, no solo también esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué cosa? Paciencia. ¿Qué quiere decir con paciencia? Tener un carácter aprobado. Eso es lo que está diciendo. Que frente a las tribulaciones que puedan estar sucediendo, yo debo mantenerme firme en lo que estoy creyendo y eso es tener un carácter aprobado.
Y la paciencia prueba y la prueba trae esperanza. Ahora, para no extenderme en otros versículos, yo quiero que usted entienda esto. Mi justificación delante de Dios es por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Por medio de haber creído en lo que Cristo hizo por mí. Cuando hablo gracia, cuando hablamos de la gracia, yo quiero que usted puede ver la gracia de diferente manera. Usted puede ver la gracia de diferente manera. Bien, usted puede ver la gracia desde el conjunto de la enseñanza, de la revelación del nuevo pacto. Eso es gracia. Claro, lo que nosotros estamos enseñando es gracia. Entonces usted puede verlo de esa manera. Usted también puede ver gracia desde la persona misma de Cristo. La persona de Jesús. Jesús es la gracia y es la verdad misma. Entonces cuando hablamos de gracia, tenemos que entender, mi amado, que lo que estamos hablando es de Cristo y de su enseñanza. Tremendo. Entonces, lo que me dice la enseñanza, lo que me dice Cristo, lo que me dice la gracia, es que yo ahora soy justificado por haber creído y tengo paz para con Dios. O sea, tengo paz para con Dios por medio ¿de quién? De Jesús. O sea, que es por medio de Él que yo ahora me siento, y porque es una verdad en mi vida, sin condenación delante del Padre, aún que me haya equivocado hace 10 minutos atrás, aún que haya errado o haya hecho algo que éticamente no hubiese estado bien. Pero sabemos que por de la gracia de Dios podemos echar vida a eso, correr a Cristo y decir, Señor, me he equivocado. Bien. Hazte tu favor inmerecido en mi vida. Amén. Entonces, bien. Entonces, vamos a seguir. Versículo 8. Versículo 8 del mismo capítulo 5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Cuando hablamos de justificación, cuando hablamos de gracia, cuando hablamos de esta entrada, es por el amor de Dios a nuestras vidas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo Cristo murió por ti? ¿De qué habla la enseñanza? ¿De qué hablamos cuando hablamos gracia? Hablamos de lo que Cristo hizo una vez por nosotros, ¿para qué? Para perdonar, ¿qué cosa? Nuestros pecados y hallar, ¿qué cosa? Justificación delante de Dios, sin que yo lo haya hecho. Pastor Leo, de la Iglesia Jesús, mi amor, gracias, pastor, por estar acá. Dice, saludos desde Manhattan, New York, gloria a Dios, pastor, espero que haya llegado bárbaro a tu casa. Hemos pasado espectacular acá estos días que vos hayas venido para la Argentina, así que gracias, pastor. Saludos a la pastora Shashi y a sus hijos, que fue el cumpleaños de su hija el otro día también. Bendecimos toda su familia, pastor. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos, ¿qué? ¿Justo murió Cristo? Cuando estábamos haciendo las cosas bien murió Cristo. Cuando estábamos sin mancha y ni pecado, ¿Cristo murió ahí? No. Dice que Cristo mostró su amor. ¿Cuándo uno muestra su amor hacia otra persona? Cuando esa persona no se merece algo. Bueno, uno puede amar a su esposa, obviamente, uno ama a su esposa, pero vuelvo a repetir. Cuando uno hace a ver, como es para hablando a veces con nuestro matrimonio, o con algún amigo o algo, ¿no? Recuerda que nosotros, al tener una naturaleza pecaminosa, éramos enemigos de Dios, por naturaleza. Dios nos amaba, sí, pero por naturaleza éramos, ¿qué cosa? Estábamos enemistados con Dios, dice el libro de Corintios. Enemistados con Dios. Entonces lo que hace Dios es mostrar su amor en esta enemistad que tenía el hombre hacia Dios, muriendo él en ese momento que éramos prácticamente enemigos.
Entonces dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, aún cuando tú te merecías el infierno mismo, la muerte, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues, escucha, pues más o mucho más, pues mucho más, estando ya justificado. ¿En qué? En su sangre. Cuando vemos su sangre, tenemos que ver que esa sangre fue derramada a favor de usted y de mí. Sin esa sangre derramada, la de Cristo, derramada por nosotros, nosotros no hubiésemos encontrado, o no se hubiese imputado, siempre digo, ¿no? Otorgado. Vamos a hablar de otorgado, ¿no? Porque es un regalo de parte de Dios. Otorgado, ¿qué cosa? La justificación. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario nos otorgó, ¿qué cosa? Justificación delante de Dios, y ahora yo tengo paz para con Dios por medio de la sangre de Cristo. Tremendo. Entonces el apóstol Pablo está acá remarcando algunos puntos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, hay un pacto que a usted lo respalda y a mí me respalda, que es el pacto que Dios tiene con Cristo y que se fue ejecutado en el Gólgota, que fue ejecutado, ¿sí? En la cruz del Calvario. Ahí hubo un pacto entre Dios y Cristo, no Dios y el hombre. El hombre no podía hacer pacto con Dios. Nunca pudo hacer un pacto con Dios. De hecho, cada vez que Dios había hecho un pacto, el hombre quería hacer un pacto, perdón. Cada vez que el hombre quería hacer un pacto con Dios, el hombre lo echaba a perder. Porque no se podía. Pero Dios y Cristo hicieron un pacto a favor nuestro. Hicieron un pacto hacia nuestras vidas. Cristo viniendo a cumplir lo que yo debía cumplir. Cristo debía pagar a Dios lo que yo debía pagarle por medio de la ley. Recuerda que bajo la ley estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. No había nadie quien te salve. Nadie se podía salvar bajo la ley. ¿Por qué? Porque el hombre tenía una naturaleza directamente perdida, pecadora, pecaminosa. De hecho, le voy a decir una cosa, ante la ley, el hombre que pecaba, ¿qué le pasaba? Moría, era la consecuencia, automáticamente caía muerto. A veces me preguntan a mí, ¿cómo puede ser que prediques gracias, Javier? Porque te estás olvidando de los estatutos y los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y yo le digo, tú no te equivocas, tú no erras. Les digo así yo a todos, ¿eh? Tú no erras, sí. Entonces bajo la ley estarías muerto ya ahora. ¿Sabes por qué tú sigues vivo a pesar que te hayas equivocado ayer o anteayer o hace una semana atrás? Porque ya la ley no puede apoderarse de tu vida porque Cristo abolió la ley. No existiría, escucha, no existiría la raza humana si por la ley hubiese sido la justicia. Cada vez que la persona pecaba, la persona moría, se separaba con Dios, venía la enfermedad, venía la pobreza sobre la persona y la persona moría. Porque bajo la ley, la paga del pecado era muerte. Y esto un poquito para los antigracias. Para los antigracias le digo esto, ¿no? Pero la tiré ahí nomás, se me escapó nomás. Fue sin querer queriendo, dijo el Chavo el 8. Bien, vamos a seguir. Pero es importante esto, mi amado. A veces nos enfocamos mucho en la ley. Nos enfocamos mucho en los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Creemos que la ley, o queremos tener la ley vigente en este tiempo. Pero mira, bajo la ley, en donde tú tengas un pensamiento, escucha, un pensamiento equivocado, se es considerado como ¿qué? Como pecado. ¿Y el pecado qué trae? Muerte. Vuelvo a repetir. Ahora, que yo quiera
siempre estar con mi dedo místico, con mi super dedo místico, señalando quién entra o quién no entra al cielo y omitir mis errores, mis errores es otra cosa, ¿sí? Pero bueno, en el libro de Romanos, antes dice, y yo no le digo a leer, pero bueno, se dio. A ver si lo puedo encontrar. Pero habla un poquitito, ¿no? Aquel que juzga a la persona, ¿no? Aquel que juzga a las personas, que juzga a la gente, ¿no? Bajo la ley. Y se olvida de que esa persona también, ¿qué cosa? Se equivoca. Se olvida que esa persona también comete errores. Entonces, bajo la ley, lo que vos vas a recibir también, ¿qué va a hacer? Lo que vos estás dando. A ver si lo encuentro. Pero es importante, mi amado, que nuestra justificación no ha venido bajo la ley. Lo leíamos el otro día en Romanos capítulo 10, versículo 3, ¿no? Que no es que nosotros recibimos la justificación por la ley, porque de hecho bajo la ley nadie puede ser justificado. Nadie puede ser justificado, eso es importantísimo. Mis amados, no lo encuentro ahora. Mis amados, poder entender esto. Es importante, ¿sí? Entender de que nadie puede encontrar justicia, hallar justicia bajo la ley, porque bajo la ley, en la ley lo que hacía era, ¿qué cosa? Sacar a luz tu naturaleza pecaminosa. Siempre digo, ¿la ley era mala? No, en ningún modo la ley era mala, no, porque la ley era justa, santa, era de Dios, ¿sí? Pero al hombre no le sacaba provecho. El hombre no podía jactarse bajo la ley. El hombre ahora se puede jactar en Cristo, pero bajo el nuevo pacto de gracia. Puede decir el hombre, ahora soy justo por medio de Jesucristo. Bajo la ley, para decir yo soy justo, tenías que cumplir los 613 mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Y eran todos los días que tú tenías que cumplir los 613 mandamientos. No era uno por día, no, eran los 613 mandamientos, y donde tú te equivocabas en uno antes de irte a dormir, entonces esos 212 mandamientos que estaban restantes eran abolidos totalmente y caía muerte sobre la vida del pueblo de Israel. Tremenda era la ley, porque bajo uno solo que le erre era considerado como si hubieses errado en todos. Acá no se ponía la balanza, bajo la ley no había una balanza, que decir, bueno, cuántas buenas obras tiene el hombre, cuántas malas obras el hombre, y vamos a pesar a ver, yo, fíjate, tengo cosas más lindas o más buenas que hice en mi vida y cosas más malas que hice en mi vida. No era así. La ley la persona cuando el hombre se equivocaba, cuando el hombre tenía un pensamiento, cuando el hombre miraba a la mujer de su prójimo, cuando el hombre tenía avaricia, cuando el hombre cometía un error directamente, se desenfocaba de los mandamientos, caía la ley caía sobre la persona y la persona quedaba totalmente separada de Dios y por ende la enfermedad, la pobreza y la muerte venían sobre su vida. Tremendo. El hombre caía muerto, incluso el hombre caía muerto. Automáticamente caía muerto. Por eso siempre digo yo a la gente, tú quieres vivir bajo la ley, pero no te das cuenta que tú te equivocas, erras y entre comillas, pecas, pero sigues vivo. Es porque la ley ya fue abolida por parte de Cristo. ¿Y sabes por qué sigues vivo? Porque la gracia de Dios está ahora. Eso le digo a los ministros, ¿no? Le hablamos a los ministros, a los creyentes, ¿verdad? Sergio, el chileno, gloria a Dios, dice, saludos, bendecido hermano, gracias por estar acá. Ayúdanos a compartir, no se olviden. Dice, vamos a seguir. Estábamos en Romanos capítulo 5, ¿verdad? Gloria a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Es un acto de amor. Dios te amó tanto que hizo lo imposible
posible en tu vida. ¿Qué era lo imposible? Lo imposible era que tú puedas cumplir la ley de Moisés para hallar justificación de parte de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. A veces pensamos que Dios es un Dios de ira, un Dios que está todo el día enojado, un Dios que está sentado en el trono con una vara en la mano esperando a que tú te equivoques para desatar toda su ira sobre tu vida. Y no, porque mira lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 5, capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Dice que somos justificados ¿en qué? En su sangre. Seremos, o por él seremos salvos de la ira. O sea que no hay ira de Dios para sus hijos. Porque si siendo, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto como para aclarar un poquito de lo que yo venía hablando hace unos segunditos atrás. Porque siendo enemigos, ¿cuándo Cristo muere por nosotros? Cuando éramos ¿qué? Enemigos. Ahí muere Cristo por nosotros. Ahí Cristo decide amarnos o actúa en forma de amor, ¿no? Para con nosotros. Entonces, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Ahí se hubo un acto de amor, hubo una demostración, porque dice que Él demostró su amor para con nosotros. Cuando nosotros creíamos que Dios estaba enojado con la humanidad, cuando creíamos que Dios estaba enojado con nosotros, cuando creíamos que ya no había salida en nuestras vidas. ¿Cuántas veces tuvimos el pensamiento de decir, Dios no me ama, Dios quiere que a mí me vaya mal, Dios quiere que no pueda tener un empleo, que no pueda estar con mi cuerpo saludable? Y no es así, porque Dios te amó y mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Y acá dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, su vida entregada en la cruz, la vida de Cristo, hace de que yo pueda ser salvo. Y para ser salvo, obviamente, tengo que ser justificado y tengo que ser santificado. Esto lo hace Cristo por amor hacia nosotros. Cristo lo hace por nosotros. Vuelvo a repetirlo los 3 versículos nuevamente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. ¡Wow! Mucho más es gracia abundante sobre tu vida, mi amado. Mucho más ahora. Si antes Dios mostró su amor por ti, mira ahora que has sido reconciliado, que has creído en esta reconciliación, que has creído en esta obra perfecta de Dios. Mira ahora. Mucho es más. Más es mucho. Es gracia abundante, podemos decir. Mucho más. Estando ahora reconciliados. ¿Qué es reconciliarse? ¿Qué es reconciliarse? Cuando usted se reconcilia con alguien, deja atrás lo que pasó, deja atrás las fallas, deja atrás los errores, deja atrás las discusiones, perdona
y dice, bueno, ya estamos reconciliados, se demuestra el amor. Cristo se olvidó del pasado, de tu pasado, porque Él pagó el precio por ti. Cristo no recuerda tu pasado porque Cristo murió por ti. Seremos salvos en su vida, dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró por el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, recuerda, el hombre pecaba, moría, entraba la muerte en su vida. Por tanto, como el pecado entró por el mundo por un hombre, acá habla de Adán, ¿sí? Por Adán, el hombre, entra el pecado a la humanidad, ¿sí? Entra el pecado a la humanidad. ¿Por quién? Por Adán. Y por Adán, al entrar el pecado, entra por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. La muerte se consiste en 3 puntos muy importantes. Separación de Dios, enfermedad y pobreza. ¿Sí? Separación de Dios, que es la muerte espiritual, por consecuencia, obviamente, porque Adán no murió instantáneamente al momento. Adán no murió, no es que pecó y murió al momento. Él siguió viviendo, pero por consecuencia ya estaba separado de Dios. El pecado había separado al hombre de Dios y por consecuencia había muerto espiritualmente. Y el pecado entra en Adán y el pecado se enseñorea de Adán. Eso es algo que ya la mayoría sabemos. ¿Cómo entró el pecado a la humanidad? ¿Por qué entra el pecado? Porque Adán, siendo el Señor de la tierra, ¿sí? Y después vamos a hablar de esos temas también porque es importante entender esto. Porque a veces me preguntaron, ¿entonces Dios permitió que el pecado entre? No, Dios no permitió que el pecado entre. Dios no quería que el pecado entre. Pero Dios hizo un ser hecho a la imagen y la semejanza de Él. Con autoridad, escucha, con autoridad. Para que señoree sobre todo lo que había en la tierra. Podemos decir que el hombre era amo, el señor y dueño de todo el mundo. Y cuando él es tentado por el diablo, él era una persona consciente de lo que él estaba haciendo y lo que él iba a perder incluso. Porque Dios le dijo, ciertamente si comieres este árbol, ciertamente morirás muriendo, y dice, muriendo morirás. Pero ese es otro tema que lo vamos a dejar para más adelante. Le tiramos ahí nomás la puntita nomás como para que usted diga, mira que está bueno este tema. Pero bueno, vamos a seguir. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Recuerda, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios bajo la ley. Pues antes de la ley, escucha esto, mira cuál es la diferencia entre la ley y la gracia. Dice, pues, antes de la ley había pecado en el mundo. Claro, antes de la ley había pecado en el mundo. Vamos a llevarlo a Abraham. La ley no existía en ese tiempo. En el tiempo de Abraham la ley no existía. No había venido la ley. No era un pacto, no había un pacto, era el pacto de la promesa, pero no era el pacto de la ley, con la cual Dios lo hace con ¿quién? Con Moisés, ¿sí? Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, ¿que había pecado en el mundo? Claro, sí, había pecado en el mundo, pero la ley era lo que sentenciaba al hombre pecador
o no. Entonces no había nada que lo pueda inculpar del pecado. No había nada. No obstante, dice, versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué cosa reinó? La muerte. O sea, no había nada que te inculpa, pero el hombre erraba, pecaba, moría y reinó, ¿qué cosa? La muerte. La muerte reinó. Mira esto, mira esto. Adán fue creado para reinar en el mundo. Pero en el momento de desobedecer a Dios y obedecer al diablo, quien reina en el mundo desde después que Adán desobedece, ¿quién es? La muerte. La muerte toma un lugar tan importante de que se hace dueña de toda la creación de Dios. Va, estamos ahí hablando un poquito, ¿no? Tocando un poquito de cada cosa. Pues antes la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán, ¿hasta cuándo? Hasta Moisés. Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. ¿Por qué está diciendo incluso aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán? Porque habían personas que sí creían en Dios. Habían personas que creían en Dios. Pero ¿qué pasa? Su naturaleza era pecadora. Y por más que ellos querían obedecer, la muerte reinaba también sobre ellos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Versículo 15. Pero el don, cuando hablamos del don, estamos hablando de regalos. Hola Judith, bendiciones, hermana, gracias por estar acá. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, si por lo que hizo es lo que está diciendo, aquel uno, Adán, ¿sí? Adán, aquel uno es Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Vuelvo a repetir, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea que, por la transgresión de Adán, la muerte reinó. Ahora la gracia, la abundante gracia de Dios reina en nuestra vida por este uno solo, que es Jesucristo. Jesucristo vino a restablecer, ¿sí? Lo que Adán había perdido. Vuelvo a repetirte. Adán era, como le decía el otro día, Adán era el dueño y amo y señor de la tierra. Porque Dios lo crea, ¿a qué? Para que señoree, dice, ¿verdad? Génesis. Él señorea sobre toda la tierra. No había un rincón de la tierra que Adán no tenga autoridad para señorear. Tremendo, 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 tremendo. Dios le regaló la tierra al hombre. Tremendo. ¿Era de Dios? Sí, era de Dios. Pero el hombre era la máxima autoridad en la tierra. Adán pierde la autoridad de Dios y por ende el pecado y la muerte reina sobre Adán. Adán tenía que pedir permiso luego, tenía que pedirle permiso a la muerte, al pecado. Pero dice que el don de Dios o este regalo no es como la transgresión, sino que ahora, por medio de Cristo, ¿sí? Hemos recibido. Y ahora lo vamos a seguir leyendo. Perdón.
Me encanta. Pero sí, dice versículo 15, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Esto lo estoy leyendo en la nueva versión internacional, la que estaba leyendo recién, la Reina Valera. Mira lo que me dice acá. Pero la transgresión de Adán, acá le pone nombre, ¿verdad? Acá el escritor está poniendo, acá en la nueva versión internacional están poniendo nombre. ¿Sí? Nombre, directamente. Pero la transgresión de Adán. Vamos a leer cómo dice. Mire cómo dice acá, en la Reina Valera. La revisión 1960 es así. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y en la nueva versión internacional, la NBI, dice así. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Gloria a Jesús. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Ay, perdón. Tráeme un poquito de agua, por favor. Pues si por la transgresión de un solo hombre, murieron todos, mira cómo dice acá, pues si por la transgresión de uno solo, o de un solo hombre, murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para con todos? Lo explica mucho mejor, ¿verdad Tampoco, dice, se puede comparar la dádiva de Dios. Cuando hablamos de dádivas, estamos hablando de regalos, ¿sí? Regalos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado. Tampoco se puede comparar la dádiva de Adán, ¿sí? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Pero la dádiva que lleva a la justificación, pero el regalo que te lleva a vos a ser justo, tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Ahora, vuelvo a repetirte algo. Comenzamos diciendo que somos justificados para con Dios por medio de ¿quién? De Cristo, en la cual hemos hallado paz delante de Él, ¿sí? Por medio de la muerte de Cristo. Ahora, pero nuestra mente está dividida, ¿sí? En entender esta nueva revelación, pero también en tener lo que hemos aprendido durante mucho tiempo. Vuelvo a repetir, siempre nos han dicho a nosotros de que somos hombres pecadores en proceso, o a mí me lo decían. Somos pecadores en procesos. O sea que para salir del estado de pecado tienes que tener un proceso de vida y de obras y de acciones y de hacer tal y tal cosa y de cumplir incluso todos los días tales mandamientos para poder hallar justificación. Pero lo que nosotros tenemos que comprender, mi amado, que por más que yo entienda de que debo vivir bajo la ley, no va a cambiar lo que Cristo ya ganó por mi vida. El tema es que no voy a poder disfrutar lo que Cristo hizo para conmigo. Siempre digo lo mismo, nadie que piense, crea de una forma diferente va a cambiar lo que Cristo ya ganó por nosotros. Lo que Cristo ya hizo por nosotros. Nada ni nadie de que piense o crea diferente va a cambiar, vuelvo a repetir,
va a cambiar lo que Cristo hizo por nosotros. El tema es que nosotros, si no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a disfrutar este evangelio de justicia en mi vida. Entonces, cada vez que pequemos, entre comillas, erremos, vamos a sentir condenación delante de Dios, que va en contra de lo que el apóstol Pablo está enseñando en el libro de Romanos, que tenemos ahora, pues, por la fe, ¿qué cosa? Justificación. ¿Y qué es justificación? De que yo ya no le debo nada a nadie, de que yo no le debo nada a Dios, de que yo ahora delante de Dios soy una persona apta para merecer todo su amor. Escucha, usted es una persona apta para merecer todo su amor, porque Cristo lo ha hecho así posible. Esto es tremendo, mi amado. Esto es tremendo. Somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Y este es un regalo, es una dádiva que veníamos hablando recién. Es la dádiva de Dios. La dádiva de Dios es para aquellos, o aquellos que disfrutan la dádiva de Dios, son los que han recibido, los que han entendido, los que están creyendo esta abundante gracia, este abundante regalo, dádivas, regalos, y han entendido que la justificación también es un regalo de parte de Dios, porque dice el don de justicia, estábamos leyendo recién. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con más razón, o con mucho, dice, y con mayor razón. ¿Cuál es más importante? ¿Qué es más importante? Lo que Adán pudo transgredir al hombre. Escucha, ¿qué es más importante? Lo que Adán hubiese hecho, lo que Abraham haya hecho, o lo que Cristo hizo por nosotros. Porque si nosotros creemos que todavía somos pecadores, entonces estamos dándole mayor importancia al pecado de Adán, a lo que Adán hizo. Y acá Pablo dice, con más razón o con mayor razón, identificándonos y marcándonos que lo que Cristo hizo superó a lo que Adán hizo. Podemos creer, y hay personas que creen que son pecadores porque, claro, Adán pecó. Pero vuelvo a repetir, Cristo vino a restablecer todo lo que Adán perdió. Y para que el hombre no lo pierda más, y para que el hombre no se mande ninguna mamacana, Cristo lo tomó para sí mismo. Entonces nosotros, siendo la extensión de Cristo, ahora podemos vivir bajo esta vida de justicia, bajo esta vida de donde es pura gracia, donde hay gracia abundante donde yo quiera. Donde hay gracia abundante. Entonces, vuelvo a repetir, ¿usted cree que es mayor lo que Adán hizo a lo que Cristo hizo? De ninguna manera. De ninguna manera. Es Cristo. Es Cristo. Dios mismo haciendo hombre por nosotros. Tremendo. Ya no era el acto, no era el favor de un hombre hacia las personas, sino que el acto mismo de amor de ¿quién? Del Padre, derramado en Cristo para con nosotros, dándonos justificación eternamente, diciéndole ahora al hombre ya no tienes que vivir bajo tus propios recursos, ya no tienes que vivir bajo tus propias obras, sino que ahora, creyendo a mi única obra en la cruz del Calvario, vivirás una vida llena de abundancia, llena de gracia, y siendo un entendido, que gracias a este regalo se te ha otorgado justicia divina sobre tu vida. Vuelvo a repetir, ¿qué significa justificación o ser justificado? De que ya no le debo nada a mi Dios, a mi papá Dios.
porque Cristo murió por mí, porque su sangre es la que quitó el pecado del mundo. Ser justificado es saber de que tengo paz para con mi Padre, de que fui perdonado de todos mis pecados, que todos mis pecados que había en el pasado, en el presente y quizás en el futuro, claro, en el futuro, fueron perdonados mediante esta ofrenda perfecta. Cristo siendo el Cordero por mí. Cristo muriendo por mí. Tantas cosas lindas que podemos entender mediante el Evangelio de la Gracia. Vamos a terminar, por favor. Por tanto, así como una sola, versículo 18, por tanto, así como una sola transgresión causó, escucha, estamos separando. ¿A qué le estás dando mayor importancia? Por favor, ¿a qué le estás dando mayor importancia? ¿A lo que Adán haya hecho? Porque por Adán el pecado entró. Y por la ley hubo conocimiento. Y el pecado del pecado. O sea, por Adán el pecado entró y la muerte. Y bajo la ley hay conocimiento del pecado y por consecuencia la muerte. Pero mira, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia. También un solo acto de justicia produjo, qué tremendo que es esto, produjo la justificación que da vida a todos. Que da vida a todos. Por un solo acto. Así como Adán solamente tuvo que hacer una sola cosa para que el hombre sea destituido de la gloria de Dios totalmente. También, dice, por un solo acto, Cristo tuvo que hacer una sola cosa, morir por nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos vida abundante para nuestra vida. Aleluya. Porque así como por la desobediencia de unos solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo también serán constituidos justos. Mira, el apóstol Pablo está haciendo la balanza, está midiendo acá. Aquellos que creen que todavía son pecadores, le está diciendo a este grupo de hermanos que se jactan de la ley, que hablan de pecado, que se sientan pecadores, que ven pecado por todo el mundo. Él está poniendo en la balanza y diciendo, mira, Adán hizo esto, pero Cristo hizo esto. Adán desobedeció a Dios, pero Cristo obedeció a Dios. Bueno, Adán tuvo que cometer un solo error para que todo el mundo sea pecador. Pero Cristo tuvo que cometer un solo acto de justicia para que todos tengan vida y vida en abundancia. Él comienza a medirle, ¿no? ¿Quieren poner la balanza? Bueno, pongamos en la balanza, me está diciendo. Pongamos la balanza. Bueno, ustedes me dicen que Adán hizo tal cosa y tal cosa y tal cosa. Pero mira lo que hizo Cristo. ¿Bajo qué pacto vivo? ¿Bajo qué? ¿Cuál es mi inspiración? ¿O cuál es la fuente de la cual yo hoy puedo predicar el Evangelio? ¿La de Adán o la de Cristo? Le está diciendo. Tremendo. Ya terminamos, ya terminamos. Dice, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos los pecadores, también por la obediencia de Cristo muchos serán constituidos, ¿qué cosa? Justos. En lo que atañe o lo que implica la ley, este intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, ¿qué cosa sobreabundó? ¿Qué cosa sobreabundó? La gracia siempre está poniendo lo que Cristo hizo por mayor a lo que pueda decir la ley y lo que pueda haber hecho Adán. En lo que atañe la ley, este intervino para que aumentara la transgresión, claro. El hombre quería autojustificarse por sus propios actos.
creía que podía justificarse, pero el hombre estaba destinado, destituido de la gloria de Dios. Tenía una naturaleza pecadora, pecaminosa, estaba espiritualmente muerto, no había nada bueno en el hombre. Entonces, como el hombre tenía este orgullo, siempre digo que lo primero que hizo el pecado sacar a la luz del hombre cuando entró es el orgullo, no reconocer sus errores y echar la culpa siempre a otro. Entonces, dentro de ese orgullo también es, dale, decime a mí qué es lo que tengo que hacer, que yo lo hago. Yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo ganarme la justificación. Yo sé cómo agradar al Padre. ¿Sabes? Yo sé lo que tengo que hacer para ser salvo. ¿Has escuchado eso? Seguramente usted y yo hemos dicho esas cosas. Yo sé que haciendo y cumpliendo todos estos requisitos voy a ser salvo, pero ¿sabes lo que pasa? Que decirlo es una cosa, ahora practicarlo es otra. Entonces la ley que hacía caía. Caía y caía. En lo que atañe a la ley, este intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó. Vuelve a hablar el apóstol Pablo poniendo por encima la gracia de Dios. Sobreabundó la gracia. En fin, ¿a fin de qué? Así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación. ¿Qué te trae la gracia? Justificación y vida eterna. Oh, tremendo. Vida eterna. Te está dando la garantía. La gracia te da la garantía en tu vida. ¿Por medio de quién? De Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Señor, te damos gracias, te bendecimos, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque, Dios mío, podemos entender, Dios mío, Señor, de que somos justificados por medio de la sangre de Cristo, Señor. Gracias, Dios mío, Dios, porque tú, Dios mío, hiciste esto imposible para nosotros, para que ahora nosotros podamos vivir en lo posible. Oramos, Dios mío, Señor, para que cada hermano, Dios mío, reciba espíritu, sabiduría y revelación, Dios, en el conocimiento de Jesucristo, en la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Así podemos ver, comprobar, Señor, todo este maravilloso evangelio, Dios mío, de que lo hiciste gratuitamente para nosotros, Dios, que ganaste gratuitamente para con nosotros. Señor, oramos, Padre, Dios mío, Señor, para que mis hermanos puedan entender, Dios mío, que si hay un pacto que es vigente es el pacto de la gracia. Que ya la ley no toma provecho de nada. Que el pecado no reina más en su vida porque fuimos libres del poder del pecado. Fuimos perdonados, Dios mío, Señor, por medio de tu sangre, de todo pecado. Hay perdón de parte de Dios, claro que sí hay perdón. Hay perdón, eterno perdón. Aleluya. Gracias, Dios mío, Señor, porque estamos sin condenación delante de ti. Gracias, Dios mío, Dios, porque el único proceso que hay, Dios mío, es un proceso de la renovación de mi mente. De mis pensamientos se tienen que ir renovando, alineando a lo que yo soy ahora espiritualmente, Padre amado. Gracias, Dios mío, porque vivimos conforme a la ley del Espíritu, Dios. Gracias, Dios mío, Señor, porque creemos, Dios mío, que somos tus llamados, Dios mío, que somos, Dios mío, tus hijos amados, Dios mío, en el cual tú has muerto por nosotros, Dios mío, cuando nosotros no nos merecíamos nada. Gracias, bendito Rey. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gracias a todos los hermanos que están conectados. A Yolanda Rangel Rosales también. Gracias, hermanas, por estar aquí conectada. Había varios que estaban ahí conectados. A Edgar Castro también. Bueno, a todos los hermanos. Recuerde, puede compartir este enlace para que más personas puedan recibir el evangelio de gracia, el evangelio de justicia, ¿sí? Que puedan entender de lo que Cristo ganó por ustedes. Este es un fuerte abrazo para todos ustedes. Bendecimos. Soy el predicador Javier Alejandro Tosto y este es el programa Tu Gracia Me Sostiene desde Argentina, ¿sí? Estaremos nuevamente en la semana compartiendo más palabras de parte de Dios, ¿sí? Recuerda, comparte este live, síguenos en YouTube, Javier Alejandro Tosto, o también puede poner Tu Gracia Me Sostiene, que van a salir ahí las enseñanzas, y revive este live o este vivo, ¿sí? En el programa de nuestro canal de Tu Gracia Me Sostiene. Amén. Bendiciones a todos, un fuerte abrazo y nos estamos viendo próximamente en estos días. Amén. Bendiciones.